Hola, hola, mis corazones enamorados. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme y bienvenido a la familia. Si ya eres de la casa, qué gusto tenerte otra vez. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, un vídeo que sé que han estado esperando con ansias. Vamos a desentrañar, a bucear en las profundidades de, redoble de tambores la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Porque aunque ya no estén juntos, la llama de la curiosidad sigue ardiendo, ¿verdad? Y es que esta pareja, que nos robó el corazón en Senkalkapm, Love is in the Air, dejó una huella imborrable. No solo por su talento en pantalla, sino también por la química innegable que traspasaba la pantalla y se convirtió en un romance real. Un romance que nos tuvo a todos enganchados, especulando, soñando con el final feliz. Pero como en la vida real, no siempre hay finales de cuento de hadas, ¿verdad? Así que en este vídeo, no vamos a hablar de por qué terminaron, no vamos a alimentar rumores ni chismes. No, no, no. Hoy vamos a enfocarnos en lo que sí sabemos, en los momentos felices, en la magia que compartieron, en lo que aprendimos de su relación y, sobre todo, en intentar descifrar, ¿cuál era ese secreto de su felicidad? Que los hacía tan especiales, tan adorables, tan... Ande y Kerem. Así que si eres fan de esta pareja, si te enamoraste de su historia, si sigues sintiendo la nostalgia de esos tiempos, este es tu vídeo. Prepárate un cafecito, ponte cómodo y acompáñame en este viaje nostálgico y reflexivo. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a mi canal, esta es tu señal. No te pierdas ningún vídeo con chismecito, noticias de tus artistas favoritos y mucho más. Dale al botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas nada. Vamos a ello. Bien, para empezar a desentrañar este misterio, creo que es fundamental recordar cómo surgió todo. Nos remontamos a 2020 al rodaje de Senkalkapm. Dos actores guapísimos, talentosos, con una química innegable desde el primer momento. Desde las primeras fotos del set, los primeros vídeos detrás de cámaras, ya se respiraba algo especial. Esa mirada cómplice, esas sonrisas tímidas, esas bromas que solo ellos entendían, era evidente que algo estaban haciendo. Y es que la química en pantalla no siempre se traduce en un romance en la vida real, ¿verdad? Pero en el caso de Ande y Kerem, fue diferente. Su conexión era palpable, auténtica. Y poco a poco, las especulaciones empezaron a crecer. Los fans, como buenos detectives, empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario. Y claro, tenían razón. Después de meses de rumores, de negaciones tímidas y evasivas ingeniosas, finalmente confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban juntos. Y ahí fue cuando el fandom explotó de alegría. Ver a Eda y Serkan, sus personajes en la serie, convertidos en pareja en la vida real, era un sueño hecho realidad. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido fuera de la pantalla. Pero, ¿qué hacía tan especial esta pareja? ¿Por qué nos enamoramos tanto de ellos? Yo creo que una de las claves era su autenticidad. A pesar de ser dos figuras públicas, siempre se mostraron tal como eran, sin poses, sin artificios. Compartían momentos de su vida cotidiana, sus viajes, sus salidas con amigos, sus momentos de relax en casa. Nos hacían sentir que éramos parte de su mundo. Además, su complicidad era evidente. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se animaban en los momentos difíciles, se celebraban los éxitos. Era una relación de admiración y respeto mutuo, algo que se reflejaba en cada entrevista, en cada aparición pública. Se complementaban a la perfección. Y por supuesto, no podemos olvidar su sentido del humor. Les encantaba bromear entre ellos, gastarse pequeñas travesuras, reírse de sí mismos. Tenían una forma de conectar que era muy natural, muy divertida. Nos contagiaban su alegría, su buen rollo. Era imposible no sonreír al verlos juntos. Pero más allá de la imagen pública, creo que su secreto residía en la conexión profunda que tenían. Había una comprensión mutua, una conexión a nivel emocional que iba más allá de lo superficial. Se entendían con una sola mirada, se apoyaban en silencio, se consolaban con un abrazo. Tenían una comunicación muy fuerte, una capacidad de empatía que era admirable. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir. Es algo que se construye con tiempo, con confianza, con vulnerabilidad. Y creo que Ande y Kerem lograron construir esa conexión especial, esa base sólida que los convirtió en una pareja tan querida y admirada. Pero como dije al principio, no todo es color de rosa en la vida. Y lamentablemente su relación llegó a su fin. Los motivos exactos, como siempre, son privados y personales. Pero lo importante es recordar que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen ahí.
Se separaron como pareja, pero siguen siendo amigos, colegas, personas que se aprecian. Y aunque muchos fans seguimos soñando con una reconciliación, lo importante es respetar su decisión, desearles lo mejor en sus caminos individuales y recordar los momentos felices que nos regalaron. Porque al final eso es lo que importa, los recuerdos, las emociones, la magia que compartieron. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la relación entre Hande y Kerem? Yo creo que hay varias cosas importantes a tener en cuenta. En primer lugar, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, sin máscaras, sin pretensiones, es fundamental para construir una relación sana y duradera. La honestidad y la transparencia son la base de cualquier vínculo significativo. En segundo lugar, la importancia de la comunicación. Hablar abiertamente, expresar nuestros sentimientos, escuchar al otro, es crucial para evitar malentendidos, resolver conflictos y fortalecer la conexión. En tercer lugar, la importancia del respeto. Aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y sus defectos, valorarlo por lo que aporta a nuestra vida, es fundamental para construir una relación basada en el amor y la admiración. En cuarto lugar, la importancia del humor. Reírse juntos, disfrutar de la vida, encontrar el lado divertido de las cosas, ayuda a aliviar el estrés, fortalecer el vínculo y crear recuerdos inolvidables. Y en quinto lugar, pero no menos importante, la importancia de la independencia. Cada persona es un individuo único con sus propios sueños, metas y pasiones. Es importante respetar el espacio del otro, permitirle crecer y desarrollarse como persona, incluso dentro de la relación. Creo que Hande y Kerem, a pesar de su corta relación, nos enseñaron mucho sobre el amor, la amistad, la conexión humana. Nos recordaron que la magia existe, que los sueños se pueden hacer realidad, que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y aunque su historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, nos dejaron un legado de alegría, de esperanza, de inspiración. Nos demostraron que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y ahora, mis queridos enamorados, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje nostálgico y reflexivo por la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recordemos que lo importante no es el final de la historia, sino el camino recorrido. Los momentos compartidos, las risas, las lágrimas, las emociones. Todo eso forma parte de nuestra vida, nos define como personas y nos enriquece como seres humanos. En resumen, hoy hemos hablado de cómo surgió el romance entre Hande y Kerem, de lo que los hacía tan especiales, de las lecciones que podemos aprender de su relación y de la importancia de recordar los momentos felices. Hemos destacado la autenticidad, la comunicación, el respeto, el humor y la independencia como pilares fundamentales para construir una relación sana y duradera. Hemos recordado que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y hemos aprendido que lo importante es valorar los momentos compartidos y guardar los recuerdos con cariño. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya hecho reflexionar un poquito. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la relación entre Hande y Kerem? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo con chismecito, noticias de tus artistas favoritos y mucho más. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Y sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Ampliando la noticia, el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un análisis profundo de su magia y legado. Asterisco, asterisco. Volvemos con más chismecito, mis amores. Porque sé que una cosita no les basta, y a mí tampoco. Sigamos hurgando en este romance que nos robó el sueño. Y es que una vez que entras en el mundo de Hande y Kerem, es difícil salir. Asterisco, asterisco. El origen del fuego, Senkalkapm, y el despertar de la química. Asterisco, asterisco. Para comprender la magnitud de lo que fue Hande y Kerem, tenemos que volver al principio, a la serie que lo encendió todo, Senkalkapm. No fue solo una telenovela romántica turca más. Fue un fenómeno global. Y gran parte de su éxito radicó, no solo en la trama atractiva y los paisajes de ensueño, sino en la innegable química entre sus protagonistas. Recordemos sus personajes: Eda Yildiz, una florista independiente y ambiciosa con un sueño claro, convertirse en arquitecta paisajista. Y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, apodado Robot por su falta de emociones. El choque de personalidades era inevitable.
Y ahí, precisamente, residía la magia. Al principio, la relación entre Eda y Serkan era puramente profesional y contractual. Ella aceptó fingir ser su prometida para evitar que su exnovia arruinara un importante negocio. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, y a veces en la vida real, el roce hace el cariño. Y las líneas entre la ficción y la realidad comenzaron a desdibujarse. Lo que diferenciaba a Hande y Kerem de otras parejas televisivas era la autenticidad con la que interpretaban sus roles. No se limitaban a leer sus líneas, las sentían. Se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Sus interacciones eran espontáneas, llenas de humor y complicidad. Muchos recuerdan las primeras entrevistas conjuntas que ofrecieron. Aunque intentaban mantener la compostura y negar los rumores, sus miradas los delataban. Se reían nerviosamente, se interrumpían mutuamente, se complementaban en sus respuestas. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Incluso antes de confirmar su relación, los fans ya habían recopilado pruebas irrefutables. Fotos tomadas por paparazzi, vídeos grabados por admiradores en la calle, comentarios sutiles en redes sociales. Cada detalle era analizado con lupa, buscando la confirmación de lo que todos ya intuían. Éramos detectives obsesionados con resolver el caso del siglo. Asterisco asterisco la confirmación, un romance a la vista de todos asterisco asterisco. Finalmente la bomba explotó. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Y lo hicieron a lo grande durante unas vacaciones en las Maldivas. Publicaron fotos juntos, radiantes de felicidad, disfrutando del sol, la playa y sobre todo, del amor. El fandom se volvió loco. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría, de alivio. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Ver a nuestros ídolos enamorados era como ver a Eda y Serkan vivir su propio cuento de hadas en la vida real. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. No solo en Turquía, sino a nivel global. Su romance era seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Compartían fotos y vídeos de su vida cotidiana en redes sociales, mostrando su lado más humano y cercano. Se les veía paseando a sus mascotas, cocinando juntos, viajando por el mundo, celebrando ocasiones especiales con sus amigos y familiares. Su amor parecía genuino, sincero, desinteresado. Se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales, se elogiaban públicamente, se animaban en los momentos difíciles. Eran el ejemplo perfecto de una pareja moderna y exitosa. Asterisco asterisco el secreto de su encanto, autenticidad, conexión y humor asterisco asterisco. Pero, ¿qué los hacía tan especiales? ¿Por qué nos enamoramos tanto de ellos? Ya lo mencioné antes, pero vale la pena profundizar en los detalles. Asterisco 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 autenticidad asterisco asterisco a diferencia de otras parejas famosas que proyectan una imagen perfecta y artificial, Hande y Kerem se mostraban tal como eran. No tenían miedo de ser vulnerables, de mostrar sus imperfecciones, de reírse de sí mismos. Eran reales, humanos, cercanos. Asterisco 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 conexión profunda asterisco asterisco más allá de la atracción física y el romanticismo superficial, Hande y Kerem compartían una conexión emocional profunda. Se entendían con una mirada, se comunicaban sin palabras, se apoyaban incondicionalmente. Su relación iba más allá de lo evidente. Asterisco 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 sentido del humor asterisco asterisco el humor era un ingrediente clave en su relación. Les encantaba bromear entre ellos, gastarse pequeñas bromas, reírse de las situaciones cotidianas. El humor les permitía mantener la alegría, la espontaneidad y la frescura en su relación. Asterisco 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 apoyo mutuo asterisco asterisco ambos eran conscientes de la importancia de apoyarse mutuamente en sus carreras profesionales. Se elogiaban públicamente, asistían a los estrenos de sus proyectos, se animaban en los momentos de incertidumbre. Su éxito era el éxito del otro. Asterisco 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 vida privada preservada asterisco asterisco a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem intentaban mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. No compartían detalles íntimos de su relación, no participaban en escándalos ni rumores. Protegían su amor de las miradas indiscretas. Asterisco asterisco el desvanecimiento de la magia, rumores y realidad asterisco asterisco. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación entre Hande y Kerem. Al principio, los fans se negaron a creerlo. Pensaron que eran solo inventos de la prensa sensacionalista. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes.
Dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, dejaron de comentarse las publicaciones mutuamente, dejaron de asistir a eventos públicos juntos. Su silencio era ensordecedor. Los rumores se intensificaron. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de celos profesionales, de terceras personas. La verdad, como siempre, permanecía oculta. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Ande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se desmoronó. El duelo del fandom, aceptar la realidad y recordar la magia. La ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para sus fans. Muchos se sintieron traicionados, decepcionados, desilusionados. Era como si hubieran perdido a dos amigos cercanos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunos culparon a Ande, otros a Kerem, otros a la prensa, otros a la mala suerte. La verdad es que nadie sabía con certeza qué había pasado. Lo importante era recordar que a pesar de la ruptura, el amor que Ande y Kerem compartieron fue real. Los momentos felices que nos regalaron fueron auténticos. La magia que transmitieron fue innegable. No debemos aferrarnos al pasado, ni vivir en la nostalgia. Debemos aceptar la realidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Debemos recordar los buenos momentos y aprender de las experiencias. Lecciones de amor, lo que aprendimos de Ande y Kerem. La relación entre Ande y Kerem, aunque efímera, nos dejó valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la conexión.